historias que me encanta más del Nuevo Testamento es esta que vamos a mirar esta mañana, de esos dos discípulos que pues estaban tristes, cabizbajos, y cómo este encuentro con Jesús en el camino a Emaús. Sabemos que Cristo en los 40 días entre su resurrección y su ascensión apareció varias veces a los discípulos y otras personas. Pablo nos dice que en una ocasión apareció a más de 500 personas a la vez, ¿no? En una ocasión. A mí me encantan las palabras, y cuando estudiamos el año pasado, cuando estudiamos Hechos, nos dice de que Jesús dejó pruebas indubitables. Me encanta esa palabra. Pruebas indubitables, que no quedaba áreas gris, tan contundente de que las pruebas que dejó Jesús de su resurrección, indubitables. Entonces, bueno, y esto es uno de ellos, ¿no? Interesante que el domingo pasado Orlando nos habló acerca de la resurrección y nos habló acerca de, bueno, diferentes teorías que las personas a lo largo de los siglos han tenido y siguen teniendo, intentando descreditar la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, diciendo uno de ellos es que, bueno, las personas que tuvieron alucinaciones, vamos, por favor, que una persona la pueda tener, pero, por ejemplo, en la ocasión que Jesús apareció a más de 500 personas, ¿pueden 500 personas tener la misma alucinación al mismo tiempo? Creo que no. Ya, entonces, bueno, la gente dirá lo que digan. Bueno, vamos a hablar luego de las diferentes teorías que personas han tenido, así, ¿no? Pero sabemos que Jesús, que el cuerpo no era algo diferente, pudieron reconocerle, pero también su cuerpo era diferente, ¿no? Que según esto es de lo que leemos en el Evangelio, luego en el libro de Lucas, Jesús tenía la capacidad de aparecer y luego desaparecerse. Pero que tampoco era fantasma, era persona física, ¿no? Dijo a Tomás, ven. Tomás, el que dudaba, ponía que los dedos en los agujeros de mis manos y así en mi costado y así. Entonces Tomás se podía palpar que sí. O sea, y en otras ocasiones pues Jesús estaba comiendo con ellos. Dijo, ¿un fantasma come? ¿Cómo no, claro que no. En otra ocasión Jesús en Galilea les estaba haciendo una barbacoa por la mañana de pescado, así. Y Jesús estaba comiendo. Entonces, pero sin embargo, tenía la capacidad de aparecerse y luego desaparecerse. Y algunos dicen que luego los creyentes que luego en el cielo, pues también lo podemos hacer nosotros. Bueno, vamos a ver, como aquí estoy, no estoy. Bueno, eso ya sabremos. Eso luego. Eso, bueno, sería interesante, ¿no? Pero ahora vamos a mirar en el pasaje aquí en Lucas 24 y vamos a mirar esta lección y leerlo, y quiero que nosotros nos encontremos en el lugar de esos dos discípulos, ¿no? Que dice, he aquí dos de ellos, Lucas 24, 13, luego al 35, el camino a Emaús. Emaús, que era un pueblo de unos 12 kilómetros a las afueras de Jerusalén, era una aldea, era muy pequeño, no sé cuánta gente, pero ni siquiera si está hoy en día o no, pero era una especie de aldea, un pueblo pequeño. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, es probable de que vivieron ahí, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Interesante. ¿Eso fue a propósito de...? Pues parece que sí, ¿no? Sabemos que cuando las mujeres fueron al sepulcro, tampoco, bueno, pensaron, había un hombre ahí que era Jesús, pero pensaron que era el jardinero, ¿no? Al principio, luego cuando se habló, se dieron cuenta, ¿no? No sé, puede que hubo alguna quizás, no sé, de más brillante, no sé, alguna manera, o sea, pero no pudieron reconocerle quién era Jesús. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que y tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Jesús lo sabía bien, ¿no? Él sabía bien porque estaban tristes, cabizbajos y todo eso, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido de esos días? O sea, Jerusalén, creo que los israelitas tenían más o menos como 100,000 personas en el tiempo, entre 70 y 80 y 100,000, pero el hecho de la cruz, todo el mundo lo sabía muy bien. Era una cosa que aunque los romanos tenían costumbre de crucificar pues a personas habitualmente, pero esto de Jesús era algo pues sumamente, dinámico, algo esto que se destacó en gran manera. Entonces, para esos dos discípulos, para que alguien viniera pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? Es que, ¿cómo que tú no sabes? Todo el mundo sabe esto. Les pareció tan raro de que él que no lo sabía, ¿no? Entonces, me encanta el versículo 19. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Mira, yo creo que yo veo a Jesús como un poco, mucha ironía, ¿no? Claro, pero difícil de controlarse. ¿Qué cosas, no? Yo que soy muy transparente, yo no podría haber mentido. ¿Qué cosas? Así, no lo sé, pero bueno, Jesús bien lo sabía, ¿no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Interesante. Ellos, no nos sorprende, ellos tanto como los demás discípulos, como quizás la mayoría de los judíos, esperaban un Mesías que vendría a redimir Israel, pero sobre todo en el sentido de gobierno, que derrotaría a los romanos, que establecería el reino de gobierno a Israel, etc. Y por lo tanto, como eso no sucedió, encima de vencer a los romanos le llevaron a crucificar. Entonces, entendían a medias, como nosotros muchas veces entendemos el propósito quizás a medias, y sobre todo cuando estamos en tiempos difíciles o tristes, o cuando nuestras expectativas del Mesías no se cumplen de alguna manera. Y versículo 22, aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Wow. Otra cosa interesante,
que otra conspiración, otra teoría para desacreditar a la resurrección de Jesucristo. Es que, bueno, de la teoría de que entre los discípulos inventaron la historia, que conspiraron para esto, ¿no? Pero una cosa si esto hubiese, claro, sabemos que eso no fue el caso, pero si eso fue el caso, entonces los discípulos lo hicieron todo mal, todo incorrecto, y en primer lugar, por ponerle como testigos principales a las mujeres, con todo respeto. Pero en el siglo I, el testimonio, las palabras de una mujer no contaba para nada en el tribunal. Lo siento, mujeres. O sea, así. Entonces, o sea, de una mujer va, este hombre, no, es que no, el testimonio de mujeres en el siglo I, o sea, en Judea, pues no contaba para nada. Entonces, si así fuese el caso, sabemos que no lo era, pero si fuese el caso de montar una historia y así para inventando, pues jamás lo habían empezado así. Que las mujeres que vieron, las mujeres, ya. No. Habrían escogido hombres para así. De hecho, es interesante saber, John Lennox apunta, de que los primeros, después de la resurrección de Jesucristo, que los primeros para anunciar en plan público que la tumba estaba vacía, no eran los discípulos de Jesucristo, no eran los romanos, eran las autoridades judías, los principales enemigos de Jesús. Ellos fueron los primeros para anunciar en plan público que la tumba estaba vacía. Cuando ellos, cuando los dijeron que no está ahí, entonces, bueno, pues tenemos que inventar una historia. Entonces, tenemos que, en un sentido, querían promulgar una mentira. Querían tomar la acción, iniciativa para hacer una mentira de, bueno, decirle a que corra la voz, que decirle de que, bueno, que sí, la tumba está vacía, pero que los discípulos robaron el cuerpo. Bueno. Otra cosa que tampoco tiene contundencia, porque luego, como dijo Orlando, de que, ¿y si los discípulos le hubieran robado el cuerpo? Creemos que luego los 11, que luego 10 de ellos, creo, 10 de los 11 que quedaron fueron martirizados. Y creemos de que ellos mismos, si tenía el cadáver en el armario, como dijo Orlando, que con la espada aquí al cuello le dirían, bueno, no, es que murieron porque sabían que Jesús había resucitado. Chuck Colson, igual él era uno de los hombres fuertes de Nixon, que en el famoso caso Watergate, hace ya unos años, fue uno de los poderosos que fue declarado culpable, fue a la prisión, a la cárcel, no sé, unos cuantos años, y ahí se convirtió, tuvo un wow. Y luego cuando salió, pues empezó un ministerio grande, escrito libros, bueno, tuvo una conversión impactante, Charles Colson. Algunos de sus libros están en español. Yo tengo varios de sus libros en inglés, si alguien quiere llevarlo para leer. Pero él dijo en una ocasión que dijo que una de las cosas que Watergate me sirvió para mí, en un sentido para confirmar la resurrección de Jesucristo, que era imposible que estos discípulos, por tanto tiempo que hubiera esta teoría de la conspiración, porque eran como 12 hombres, tanto él y otros, que fueron sentenciados en el caso de Watergate. Y que entre esos 12, de que, mira, yo sé que es imposible de que los discípulos mantuvieron un secreto entre ellos por 30, 40 años. Imposible. Que nosotros, los hombres fuertes de Nixon y echados culpables y tal, no pudimos mantener un secreto entre nosotros por 3 semanas.
Entonces, para él era una confirmación de que no, eso. Y sobre todo dándonos cuenta que los discípulos murieron, o sea, no tuvieron una vida fácil, ni mucho menos, ¿no? Muy difícil, fueron martirizados. Bueno, seguimos aquí. Pero interesante notar esas cosas. Que si los discípulos hubieran manifestado, escrito, bueno, mira, que jamás lo habrían dicho que eran mujeres para ir, con todo respeto. Pero al mismo tiempo quiero decir que interesante, ¿no? Que los últimos, salvo Juan, para estar ahí en la cruz con Jesús, eran su madre y mujeres. Y los primeros para recibir las buenas noticias de su resurrección eran mujeres. Amén. Bueno, hay que decir eso. Luego, bueno, Jesús está escuchando todo este relato de los discípulos, ¿no? Parece que ellos estaban cegados por las circunstancias de su reino. Eso ya hemos visto. Vamos a ver, siguiente. Sí, hemos ya pasado. Bueno, ahora sí. Bueno, y Jesús creo que ya había oído suficiente, ya vi en sus rostros, y nos podemos imaginar, ellos estaban derrotados. Tú y yo, lo mismo. Podríamos fácilmente decir, pero no se acordaban de la promesa de Jesús que resucitaría el tercer día, que lo habían oído muchas veces. Incluso estos que no eran parte de los 12, pero que eran eso es prueba de que ellos, el grupo había los 12, pero luego había otros llamados discípulos, que luego en breve había 120 de ellos en el aposento alto en el día de Pentecostés, y a lo mejor Cleofas y el otro que no sabemos su nombre estaban entre ellos, ¿no? Entonces había un círculo más ancho de discípulos. Y bueno, Jesús al final dice, oh insensatos. Ahí rompe, ¿no? Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo soy uno de ellos. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Quién eres tú? ¿No? No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas, que entrara en su gloria. Y ahí con eso me imagino a Cleofas, el otro, boca abierta, que no sabiendo estupefactos, no sabiendo qué decir ni nada, ¿no? Ahora interesante, y comenzando desde Moisés. Mira, gracias a Dios tenemos escrito muchos de los sermones de Jesús, pero eso es uno que algún día no sé cómo, si está archivado, no sé, me encantaría escuchar este sermón. Porque dice Jesús que comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! Eso no era una charlita de un par de minutos, no, era un sermonazo, era wow. Si nos podemos imaginar, comenzando desde Moisés, sabemos que luego los muchos libros del Antiguo Testamento, los 5 de ley, de Pentateuco, y luego de historia, y los profetas y todo, salmos, y luego así, profetas. ¡Wow! Jesús dijo en otra ocasión, vosotros estudiáis las Escrituras, pero no sabéis que ellas hablan de mí. Jesús es la figura central de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, todo, o apunta atrás a Jesús, o en el Antiguo Testamento apunta para adelante a Jesús. Bueno, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Wow. Bueno, brevemente vamos a mirar esto. Aquí, por ejemplo, dice Juan 5:46, porque si creyeses en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? Moisés escribió de Jesucristo miles de años antes. Dice luego en Hebreos 11, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De alguna manera, con ojos espirituales, Moisés pudo mirar y ver a Jesús por delante. Siguiente. En Génesis, Moisés profetizó que Jesús sería la simiente de una mujer, que sería descendiente de Abraham y de Jacob, que saldría de la tribu de Judá. Y en Deuteronomio declaró que Dios levantaría otro profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro, está hablando de Jesucristo, obviamente. Bueno, siguiente. Job hizo eso es solamente una muestra de los muchos lugares que así. Sabemos que en total había como 300, algunos dicen hasta 400 o más, pero como 300, vamos a hacer una cifra conservador, de que eran 300 profecías cumplidas de Jesucristo del Antiguo Testamento al Nuevo. Rosemary nos contó de eso, de que en un solo día creo que había 22 cumplidas en Jesucristo en el día de su muerte. 22 profecías cumplidas en un solo día. Entonces, bueno, eso es una pequeña muestra. Job hizo una referencia a Jesús, el Shaddai, mi Dios es suficiente, y declaró que sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Veremos que Job estaba hablando de Jesús, nuestro Redentor. Siguiente. En Salmos se encontró, entre muchos, pero solamente uno, el Salmo mesiánico, precioso Salmo 22, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. No rompieron ningún hueso de Jesús, porque cuando vieron a él para romper sus piernas, no las rompieron, ¿por qué? Que ya estaba muerto. Y los romanos tenían costumbre de romper las piernas para apresurar porque las víctimas ya no podían apoyarse por las piernas. Entonces murieron más rápido por asfixia y así. Entre tantos ellos me miran, me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eran los soldados que hicieron, pues echaron suertes para la ropa de Jesús. Exacto. Bueno, siguiente. Bueno, Isaías, el profeta que habló más de Cristo. Siguientes títulos: con Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, vara del tronco, rey de justicia, siervo divino, brazo de Yahvé, predicador ungido, salvador poderoso. Bueno, eso luego vais a tener eso, si quieres buscar y leerlo en tiempo en casa para leer esos versículos. También sabemos que Isaías escribió el famoso capítulo 53, que no hay capítulo del Antiguo Testamento que habla más claro acerca de Jesucristo, el siervo sufriente, ¿no? Jeremías habló del masacre de los niños en Belén, por ejemplo. Daniel, el libro más profético después de Apocalipsis, le declara a Jesús como anciano de días, la misma término que luego se expresa en Apocalipsis. Oseas profetizó que pasaría una temporada en Egipto. Miqueas profetizó que Jesús nacería en la aldea de Belén. Ageo le llamó a Jesús el deseo de todas las naciones. Zacarías profetizó que el Mesías se llamaría un rey, que el Mesías sería traído, que sus manos y pies y costados serían perforados y que sería entregado por 30 monedas de plata, tal y cual como sucedió. Bueno. Y luego, en el último libro, Apocalipsis, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La cruz no era el plan B de Dios. Cuando Dios, al crear a Adán y Eva, de todo en el jardín, ya sabía de antemano que habría pecado, que darían la espalda a Dios, y Dios ya tenía el plan de rescate en Jesús.
de Jesús no fueron pensando, ahora qué voy a hacer, no. Desde la fundación del universo, del principio del mundo, ha sido el plan. Bueno, yo me imagino de que ese sermón que Jesús dio, pues que tenía mucho que ver con esos, se puede imaginar de que hablaba de esas referencias, y a lo mejor de muchísimos más, ¿no? Nos encantaría escuchar, ¿no? Y luego, para final de esta historia, y todo ese rato, los discípulos, ahora al escuchar todo este sermón que no sabemos cuánto duró, ni el contenido, ¿no? En solo un versículo del versículo 27 nos dice todo esto, ¿no? Nos podemos imaginar, luego nos comenta de que sus corazones estaban ardiendo, que estaban... Vaya, ¿sabe cuando alguien está, o sea, cuando estás leyendo la Biblia o cuando escuchando otro y luego Dios te está, boom, 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 así que sí, así como ellos, o sea, ardiendo? Eso debe de ser el impacto de la palabra de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Llegaron a la idea donde iban y él hizo como que iba más lejos, ¿no? Quizás en la cultura eso, ¿no? De que Jesús, o sea, más a ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Entonces, igual Jesús quería, pero como, bueno, no quería, ¿no? Entonces él, bueno, yo no me voy, no, quería ser un poco, bueno, invitado así especialmente, entonces rechazó la primera vez, pero luego, no, me voy hasta ahí, no sé, no, ven, que ya es tarde y tal, bueno. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y les dijo. Entonces hasta ahora, fijémonos, todavía no tenían ni idea quién era. De alguna manera, yo no sé, que quizás cegados quizás era un elemento de ellos, estaban cegados por sus propias circunstancias, que yo no sé qué, o quizás pues que de alguna modo que no podían reconocer a Jesús. Yo no creo que su parecer cambió tanto, no, puede que así, pero de algún modo puede que de alguna manera que estaban cegados por su propia tristeza, su propia falta de que no había cumplido lo que ellos pensaron de él. Pero luego nos dice esto. Y entonces se fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista, ¿no? O sea, justo, parece un poco injusto, ¿no? De que están ahí, quizás pues en una cena y tal con Jesús, y luego final se reconocieron. ¡Ah! Me imagino, ¿no? Eso era su expresión, ¿no? Es Jesús. Luego desapareció. Y luego Jesús se va. Y les decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. No pudieron quedarse para disfrutar de su cena, de así, no. Eso es tan magnífico. Bueno, claro, tú y yo haríamos lo mismo, o por lo menos llevaríamos la bocata para ir en camino. Pero a los 11 que estaban con ellos y hacían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¡Wow! Sin duda esos dos jamás se olvidaron de ese encuentro en el resto de sus vidas. Cómo Jesús decidió aparecerse a ellos dos, que no eran de los más, quizás, rango de categoría de discípulos, pero Jesús quiso, en su soberanía, aparecerse a estos dos. Y luego apareció a los demás, y así, ¿no? Así. Interesante. Yo creo que ellos
se dieron cuenta de muchas cosas. Pero algo también una aplicación para nosotros que hay muchas, ¿no? En primer lugar, quizás nosotros podemos estar cegados en nuestras circunstancias. Pensamos que Dios tiene que obrar de alguna manera o las expectativas de Jesús de una manera y no se hace. Estamos ahí orando por algo y esto, aquello y tarda tiempo y quizás mucho tiempo y no sucede. Pues quizás Dios tiene otro plan. Quizás nuestras expectativas están equivocadas en cuanto. Sabemos en parte, oramos en parte. Y debemos siempre dar, Señor, si es tu voluntad, Dios mediante, si tú quieres que esto, aquello. Pero puede que nosotros andemos en un sentido un poco cegados, limitados en nuestra visión por nuestras circunstancias. Y quedamos tristes, quedamos cabizbajo, como aquellos dos y los demás, después de la muerte de Jesucristo. Tenemos que recordar que Jesús, como los discípulos cuando estaban en el barco en el mar Galilea, Jesús estaba en el barco con ellos. Aunque estaba dormido, él sabía muy bien lo que pasaba. Cuando Jesús pues se cayó a echar una siestita, él sabía muy bien lo que había de venir. Pero aquí, bueno, me voy de mirar a ver lo que hacen. Y los discípulos, bueno, en la prueba no lo hicieron muy bien. Y tampoco nosotros muchas veces. Tenemos que recordar que Jesús está andando con nosotros y que Él está en la barca con nosotros. Aunque parece que está durmiendo, parece que no conoce nuestras circunstancias, Él las sabe muy bien. Y Él quiere redimir todo para su gloria. Ahora, aquí luego la otra aplicación que puede ser muchas, pero con esto terminamos, que creo que hay algo muy especial. No me sorprende que Jesús podía haberse manifestado a esos dos discípulos antes, ¿no? Mientras que estaba caminando, pero decidió hacerlo justo cuando estaban sentados a la mesa, rompiendo pan. Estos dos, sin duda, no estaban en la cena del aposento alto, porque eran los 12, pero quizás habían visto el milagro de los panes y peces o algo así, ¿no? Pero sabían de que la costumbre, pues, de orar, de bendecir y así, ¿no? Y me parece muy interesante que Jesús decidió manifestarse. Sabes que hay algo muy especial cuando los creyentes nos sentamos y cuando comemos juntos. Es algo casi místico, pero ahí muchas veces el Señor se manifiesta. No nos sorprende que los discípulos de la iglesia primitiva pasaron mucho tiempo en fiesta, comiendo juntos, en compañerismo. No nos sorprende, porque muchas veces el acto de sentarse, fijémonos una cosa, que cuando estamos en pleito, cuando estamos de mal humor con otra persona y nos invita a comer, vamos a decir, no me cojo, o sea, no es. Y entonces no nos sorprende que el elemento de sentar y comer juntos es uno de los actos más cercanas, más íntimas que podemos hacer con otros. No nos sorprende que son las palabras de Jesús cuando dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. No nos sorprende, es el acto de comer juntos. En una manera un poco mística, pero yo sé, y sé que es tu experiencia también, de que algunas de las veces cuando el Señor se manifiesta, cuando rompe barreras, cuando trae unión a su pueblo, es cuando estamos sentados en armonía, cuando estamos comiendo juntos. Muy interesante. Vamos a orar y vamos a tomar en serio pues esta lección. Cuando nos encontramos cabizbajos, tristes como Cleopas y su compañero, recordemos que Cristo está caminando con nosotros
y recordemos de que Él ha resucitado. Y Él desea manifestarse a nosotros y entre nosotros.